Queremos resolver la ecuación dada. La solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. La solución es el valor x que hace que la expresión 3 force x menos 6 sea igual a la expresión 4 menos la mitad de x. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable a un lado de la ecuación, que tomará varios pasos. Esta es la razón por la cual esto a menudo se llama ecuación de varios pasos. Mirando nuestras notas a continuación. El primer paso es opcional, que es multiplicar para borrar fracciones o decimales. Debido a que nuestra ecuación tiene fracciones, comencemos limpiando las fracciones de la ecuación. Hacemos esto multiplicando ambos lados de la ecuación por un denominador común. Aquí tenemos un denominador de 4. Aquí tenemos un denominador de 2. Entonces 4 por 2 es igual a 8, entonces 8 es un denominador común. Pero como 4 es el mínimo común denominador, comencemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 4 para borrar las fracciones. Entonces tendríamos 4 veces la cantidad 3 cuartos x menos 6 es igual a 4 veces la cantidad 4 menos la mitad de x. Ahora distribuimos para borrar los paréntesis aquí y aquí. 4 veces 3 cuartos x es igual a 3x. Entonces tenemos 3x menos 4 veces 6 es 24 igual a la derecha 4 veces 4 es 16 menos 4 veces la mitad de x es igual a 2x. Paso 2. Simplifica cada lado borrando paréntesis y combinando términos similares. Esto no se aplica porque el lado izquierdo y el lado derecho ya están simplificados. Paso 3. Sumamos o restamos para aislar el término variable. Recuerde que nuestro objetivo aquí es aislar la variable en un lado de la ecuación. En este momento tenemos términos variables en ambos lados. Necesitamos obtener los términos variables todos de un lado. Mirando el lado derecho, si queremos deshacer menos 2x, debemos realizar la operación opuesta. Entonces, para nuestro próximo paso, agreguemos 2x a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. 3x más 2x es 5x. Entonces tenemos 5x menos 24 a la izquierda, igual a la derecha. 2x más 2x es igual a 0. El lado derecho se simplifica a 16. Sin embargo, todavía estamos trabajando en el paso 3. Todavía no hemos aislado el término variable. Observe a la izquierda que tenemos 5x menos 24. No queremos el menos 24 aquí. Para deshacer menos 24, debemos realizar la operación opuesta. Para el siguiente paso, agregamos 24 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. A la izquierda, menos 24 más 24 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 5x. Es igual a la derecha. 16 más 24 es igual a 40. Entonces ahora tenemos 5x es igual a 40. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Bueno, 5x significa 5 veces x. Para deshacer la multiplicación, necesitamos realizar la operación opuesta o inversa. La operación opuesta de la multiplicación es la división, por lo que para el siguiente paso, dividimos ambos lados por 5. Y nuevamente simplificar. 5 dividido por 5 es igual a 1. Una vez x es x. 40 dividido por 5 es 8. Entonces, la solución es x igual a 8. Lo que significa que si sustituimos x por 8 en la ecuación, el lado izquierdo será igual al lado derecho. Y vamos a mostrar esto. Si sustituimos 8 por x, tendríamos 3 cuartos por 8 menos 6 es igual a 4, menos la mitad por 8. Enderecemos 8 como 8 sobre 1. 4 y 8 se simplifican. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. Entonces esto termina siendo 3 veces 2, que es 6. Tenemos 6 menos 6, a la izquierda, es igual a 4 menos la mitad por 8 es 4. Bueno, 6 menos 6 es 0. 4 menos 4 es 0. 0 es igual a 0 es cierto, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.